El laberinto de la tiza. Desafíos y resistencias de la docencia. Nuestro objetivo es reflexionar sobre los retos reales que se enfrenta la docencia, mostrando que ser maestro va mucho más allá de dar clases. También mostrar cómo muchos docentes llegan a la profesión con ilusión. Otro es explicar que la labor docente es compleja y tiene muchas dimensiones. Y por último, visibilizar el cansancio y desgaste emocional que viven los maestros. Jamás leí un libro por leerlo. Siempre fue una búsqueda. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear las posibilidades de su producción. Paulo Freire. Iniciar la trayectoria magisterial en México hoy es abrazar una paradoja. Según el estudio de Orozco, Flores y García, los jóvenes ingresan a la carrera con altas expectativas y aspiraciones personales, pero pronto se topan con entornos adversos, donde la carencia es la norma. La primera encrucijada es la desilusión. Se nos prepara por una aula ideal, pero la práctica nos arroja contextos de desigualdad, donde el profesor debe ser antes que instructor, un gestor de crisis. Un ejemplo práctico es donde el docente que llega a su comunidad con una planeación basada en tecnología solo para descubrir que la escuela no tiene suministro eléctrico. Aquí nace la primera tensión: ¿cómo sostener la vocación cuando la infraestructura básica falla? Para entender por qué el magisterio vive en un estado de cansancio crónico, debemos mirar a través del lente de Cecilia Fierro. La práctica docente no es un acto técnico, es un poliedro de 6 caras inseparables. Analicemos estas 6 caras de conflicto. Dimensión personal. El maestro es un sujeto con historia. El obstáculo es separar la biografía propia del dolor que se ve en el aula. Dimensión institucional. El dilema de pertenecer a una organización que a veces premia la obediencia sobre la creatividad es un reto silencioso. El maestro no está solo con sus alumnos, está atrapado en un clima organizacional. Ejemplo práctico: el docente que quiere innovar con proyectos comunitarios, pero es frenado por una dirección escolar que prioriza el llenado de formatos administrativos sobre el aprendizaje real. Dimensión valoral. La responsabilidad de saber que cada gesto educa. No existe la neutralidad. Dimensión interpersonal. El docente debe ser mediador de conflictos entre padres, alumnos y directivos. Un ejemplo aquí es el reto de la dimensión valoral. En un mundo donde los valores son difusos, el maestro debe decidir: ¿fomento la competencia o la solidaridad? Si un alumno falta porque tiene que trabajar para ayudar a su familia, ¿aplico el reglamento o la empatía? Ese dilema ético es un reto diario que genera un desgaste emocional profundo. Otro aquí es dimensión social. La tensión del ser el puente entre un currículo nacional y un entorno de pobreza. Dimensión didáctica. El obstáculo de lograr que el alumno aprenda realmente y no solo memorice para un examen. Otros retos que enfrenta la profesión. Más allá de lo pedagógico, hoy el docente enfrenta barreras que no están en los manuales. La salud mental silenciada. El síndrome de burnout, derivado de ser el primer filtro de los traumas sociales que los niños llevan al aula. El choque generacional. El problema de enseñar con métodos del siglo XX a nativos digitales cuya atención está fragmentada por los algoritmos. La judicialización. El miedo del docente a ser sancionado administrativamente por intentar imponer límites básicos de disciplina en el salón. Otros retos que se enfrenta la docencia es la falta de reconocimiento social. Aquí muchas veces el trabajo del maestro no se valora como debería. Se da por hecho su esfuerzo, sin reconocer el tiempo, la preparación y la carga emocional que implica enseñar. Aquí también es cuando se tiene grupos numerosos y atención individual limitada, pues en muchas escuelas los maestros se les hace difícil atender a muchos alumnos al mismo tiempo, conocer sus necesidades reales, ritmos de aprendizaje y problemas personales. Pero eso no implica que siempre tenemos que ser observadores.
Otro es la presión por cumplir con resultados. Exámenes, estadísticas, evidencias pesan más que el aprendizaje real, lo que genera estrés y una enseñanza enfocada solo en cumplir. Pues aquí muchos vemos a los alumnos que cumplen, pero ¿en verdad están aprendiendo? La poca falta de participación de algunas familias. Se reconoce que la escuela debe de estar apoyada por las familias, padres de familia, pues aquí la falta de acompañamiento desde casa deja al docente con responsabilidades que no le corresponden del todo. Otro aquí es la adaptación constante a nuevos roles. Hoy el maestro es orientador, mediador, psicólogo improvisado y gestor social, sin recibir siempre la preparación necesaria. Aquí también la pérdida de autoridad en el aula. Las reglas y límites se cuestionan constantemente, lo que hace más difícil mantener el orden y respeto en las aulas por los alumnos. Otro aquí es la burocracia y las reformas relámpago. Como señala el delegado Cuellar, el sistema educativo mexicano sufre de reforma. Cada sexenio es un borrón y cuenta nueva. El reto aquí es lo que se debe de ser programada del saber docente. El maestro es obligado a dominar un nuevo modelo pedagógico cada 6 años, llenando plataformas administrativas que roban tiempo a la planeación didáctica. Un ejemplo aquí es que el docente que pasa 4 horas enfrente a la computadora llenando informes de evaluación continua, seguimiento de indicadores, tiempo que le quita que pensar en cómo motivar a ese alumno que ha perdido el interés. La burocracia es un reto que convierte al intelectual en administrativo. La brecha digital y el trastorno post-pandemia. La doctora Jessica Flores Leiva califica el COVID-19 como el mayor trastorno del aprendizaje nunca experimentado. Fue una adversidad que desnudó la fragilidad del sistema. El problema central fue que el maestro tuvo que adaptarse con sus propias carencias históricas, convirtiendo su hogar en aula. Ejemplo práctico. Durante el confinamiento vivimos la encrucijada de maestros dejando cuadernillos en papelerías del pueblo porque sus alumnos no tenían internet. Hoy el obstáculo post-pandemia es la salud mental y el rezago educativo que los dispositivos electrónicos no pudieron evitar. Asimismo, podemos abarcar que aquí se vio la desigualdad de frente. Mientras el sistema exigía clases en línea, la realidad en México nos devolvía un espejo doloroso. Familias con un solo dispositivo para 3 hijos o comunidades enteras sin acceso a una red estable. El docente no solo enfrentó la falta de equipo, sino el imperativo de aprender a enseñar en el vacío. El rezago académico silencioso. Imaginen a una docente que hoy recibe a alumnos de 4º grado que cursaron 1º y 2º por WhatsApp. Ella enfrenta el dilema de avanzar con el programa de su grado o detenerse meses enteros para enseñar a leer y escribir. El rezago no es solo de fechas, es de habilidades fundamentales que la pantalla no pudo transmitir. La salud mental y la revinculación. Al volver al aula física, los maestros notaron que los alumnos ya no sabían convivir. El obstáculo ahora es manejar la ansiedad social de niños que estuvieron aislados. El maestro hoy gasta el 40% de su tiempo en reenseñar a los alumnos a ser compañeros antes de poder explicar una lección de ciencias. El cansancio de la pantalla y el algoritmo. El docente intenta dar una clase de historia, pero compite contra la capacidad de atención fragmentada de jóvenes acostumbrados al ritmo de TikTok. La atención está en cómo hacer que un libro de texto sea más interesante que un algoritmo diseñado para la gratificación instantánea. Como dice Flores Leiva, el maestro ha tenido que adaptarse con sus carencias históricas a un mundo que ya no se detiene. La identidad frente a la desvalorización. Ante este panorama, ¿quién es el maestro? Pablo Freire, en Cartas a quien pretende enseñar, lanza un reto a la identidad, la lucha contra la romantización que desprofesionaliza. Freire rechaza la figura de la maestra tía. Dice textualmente: llamar tía a la maestra es una trampa. Es decir, su práctica científica
y política a un vínculo efectivo de parentesco. El reto docente es asumirse como una profesional político. Freire nos habla del maestro sin recetas. En un mundo cambiante, no existen manuales que resuelvan la complejidad del aula. Un ejemplo aquí, el docente que, en lugar de seguir el libro de texto de forma ciega, se detiene a investigar como sus alumnos por qué el río de la comunidad está contaminado. Eso es leer el mundo, como pedía Freire. No hemos hablado de todo y de nada. Hemos diseccionado la anatomía de una profesión que resiste en los cambios. Los frentes son múltiples. Burocracia, tecnología, política, desvalorización. Pero, como decía Freire, el maestro sin recetas. La educación es un acto de amor y por lo tanto es un acto de coraje. La conclusión es clara, ser docente es una apuesta por el futuro. El logro final no es llenar una plataforma de datos, sino lograr que el alumno aprenda a leer su mundo para transformarlo. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Nuestro reto de cada mañana no es el que pretenda leer, sino que aprenda a decir su propia palabra. Gracias.